Soy estudiante de Contaduría Pública y estudiante del curso de guitarra. Bueno, para el día de hoy les vengo a exponer unos autores que fueron grandes exponentes de la historia de la guitarra. Como primer autor que escogí fue Fernando Caroli, el cual me llamó mucho la atención porque fue un compositor de guitarra italiano, considerado como uno de los mejores de la historia de la guitarra. Él nació en Nápoles en 1770, aprendió el solfeo de un sacerdote músico muy aficionado. A los 20 años, él se dedicó totalmente a la guitarra. Para ese tiempo no habían profesores como hoy en día lo hay para aprender la guitarra. Entonces eso lo llevó a que él enseñara su propio estilo y su propia técnica. Más adelante, él mismo publicó su método como tal de enseñanza que hoy en día se sigue usando. Su gran éxito se basa en que fue el primer guitarrista en crear este género y utilizar este instrumento en la interpretación artística. Además de eso, fue conocido por muchas de sus obras y la más famosa, que con ellos, una obra famosa que él tuvo se llama Armonía aplicada a la guitarra, que fue compuesto en el año 1825 y en el cual todavía sigue vigente y hoy en día se practica bastante. El segundo autor, para el segundo autor escogí a Fernando Sor, el cual nació en el año 1778 en Barcelona. Fue un guitarrista y compositor español. Él fue muy reconocido por sus composiciones patrióticos durante la Guerra de la Independencia. Prestó el servicio militar, fue un gran militar. Además de eso, escribió alrededor de 150 piezas para la guitarra e introdujo la innovación de colocar puntos en los acordes. En el año 1830, él publicó su método para la guitarra, que durante muchos años fue el principal libro de texto para el aprendizaje del instrumento. Fue conocido como el Beethoven de la guitarra. Además de eso, compuso sonatas, divertimentos y fantasías con este instrumento, o sea que fue con la guitarra. Y fue considerado como el mejor guitarrista de la época y murió en el año 1839 en París, en el mes de junio. Bueno, como otro autor escogí a Nicolás Paganini. Él nació en el año 1782, exactamente el 27 de octubre, el cual realizó sus estudios musicales en la ciudad. Creció con una familia normal. A los 9 años hizo su primera aparición pública. ¿Por qué escogí a este autor? Bueno, porque él desde muy temprana edad estuvo como tal, le llamó mucho la atención el tema de la música y aparte de eso, del instrumento que fue la guitarra. Me parece que pues para su corta edad él hizo grandes cosas, ¿no? Después de que hizo su primera aparición, que fue a los 9 años, él a los 13 años empezó a recorrer todas las ciudades de la Lombardía, pues componiendo, tocando pues el instrumento. En el año 1801 compuso más de 12 docenas de composiciones combinando con la guitarra y otros instrumentos. Del año 1805 al 1813 fue director musical en la corte de la princesa Luca y la hermana de Nápoles. También realizó una gira por Italia. En 1829 viajó a Viena, París y en 1831 a Londres. En la ciudad francesa conoció al compositor húngaro Franz, quien, fascinado por su técnica, creó una asociación pianista inspirándose en lo que había hecho Paganini con el violín. Él, aparte de tocar la guitarra, que era súper en ese tiempo, él tocaba bastantes otros instrumentos, el cual era el violín, la viola, la mandolina y la guitarra, que ese era como tal el instrumento principal.